Al enterarse de la muerte de Juan el Bautista, Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y lo siguió a pie. Cuando se desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y, compadeciéndose de ella, sanó a los enfermos. Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron: «Este es un lugar desierto y ya se hace tarde. Despida a la multitud para que vaya a las ciudades a comprarse alimentos». Pero Jesús les dijo: «No es necesario que se vayan, denles ustedes de comer». Ellos respondieron: «Aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos aquí», les dijo. Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo pronunció la bendición, partió los panes, los dio a sus discípulos, y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron se llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Este es un pasaje clasiquísimo, clásico. Ha habido un montón de interpretaciones de este milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. A mí me llama mucho la atención 2 actitudes. La primera, la generosidad, o sea, la bondad de los apóstoles. Están preocupados, honestamente están preocupados por la gente. Como que el Señor les fue enseñando a tener esta sensibilidad y pensar en el prójimo. Y ahí se merecen un aplauso. Yo creo que estos apóstoles, hasta que no entraron en contacto con Dios nuestro Señor, con Jesucristo, no empezaron a pensar en los demás, ¿no? Como que fueron transformando su vida. Habían comenzado siendo unos egoístas que se preocupaban solamente por lo suyo, y aquí ya los vemos con un corazón transformado. Les preocupa: oye, la gente se va a quedar sin comer, despídelos. Pero viene la otra cosa, o sea, tienen un buen corazón, con un buen deseo, pero luego viene la segunda parte. Quieren hacer las cosas según sus criterios. Afortunadamente se acercaron y se lo pidieron al Señor, y el Señor le dio la vuelta. Entonces, ahí les va. Siento que en la vida es muy común que a nosotros de pronto tenemos un buen deseo. Un deseo lícito, válido, generoso. El deseo que tienen un matrimonio de tener un hijo. El deseo que tiene una persona de solucionar un problema. El deseo que tenemos de evangelizar una realidad. De solucionar una necesidad. Tenemos deseos muy buenos. De que alguien transforme su vida y se convierta, de que son deseos buenos, lícitos, válidos, que hablan de una apertura de corazón, que hablan de... Y entonces pensamos que como es un deseo bueno, vamos a ir con el Señor, y lo único que tenemos que hacer es decirle qué tiene que pasar. Entonces la oración la convertimos en una especie de... pues en una especie de soberbia y camuflada, disfrazadona. Nos presentamos ante el Señor y le decimos: no, como tú quieras, hágase tu voluntad, lo que tú digas y tú indiques, como tú pienses que está bien. Pero entonces le decimos cómo queremos que pasen las cosas. Señor, cambia esto, Señor, transforma esto, Señor, renueva esto, Señor. O sea, le decimos a Dios cómo hacer las cosas. Por otro lado, el Señor, que es todo bondadoso y que conoce cuál es el deseo de nuestro corazón, nos revierte y nos dice: no lo vamos a hacer como tú quieres, sino como yo quiero. Y termina haciendo algo muchísimo superior. La preocupación inicial de estos apóstoles era: oye, que esta gente no se muera de hambre. Yo, apóstol, te doy a ti, Dios mío, la solución, que es despáchalos. Y Dios dice: no, la solución es que tú les des de comer. ¿A qué nos lleva todo esto? Pues nos tendría que estar llevando a confiar cada vez más en que Él es el que resuelve. Es Dios el que resuelve, es Dios el que sabe cómo solucionar las cosas. Tu deseo, tu buen deseo, lo que tú tienes en el corazón, el Señor lo quiere llevar a plenitud. Pero hay que preguntarle a Él cómo lo quiere llevar a plenitud.
Hay que preguntarle a Él cómo quieren que pasen las cosas. Y ahí es donde siempre siento que nos atoramos un poquito. Queremos solucionar, pero según nuestros criterios. Queremos solucionar, pero según nuestros medios. Queremos solucionar, pero según como a nosotros se nos antoja. Y no es así, no funciona así. Es según el querer de Dios. Es como Dios quiere. Es al ritmo de Dios y en las maneras de Dios. Y incluso con los alcances de Dios. Con los alcances de Dios. Que está fuertísimo eso. Entonces, pidámosle al Señor eso, la gracia de saber cómo ver las cosas desde la perspectiva desde las que la ve Él y no desde las perspectivas desde que las vemos nosotros. Porque si toda la solución va a depender de nuestro criterio, nos vamos a quedar cortos. Si tú quieres realizar un apostolado o hacer una obra y te quedas nada más pensando humanamente en tus medios, en tus alcances, te vas a quedar corto. Dios puede hacer mucho más. Aquí en Buenos Aires a mí me impresiona de pronto ir caminando y te metes a una iglesia normalita, o sea, una iglesia sobre todo aquí en la parte del centro, ¿no? Volteas a ver y es una joya de construcción, ¿no? Bellísima y tal, y es la capilla de un colegio. Yo digo, ¿cómo es posible? Y de pronto a lo mejor ves una obra de unas religiosas o de lo que sea, y ves un hospital espectacular, ¿no? Y de pronto ves, ¿no? O te enteras de unas misiones que se hicieron, o te enteras de algún proyecto que se lanzó, y como que dices, wow, ¿cómo es posible que la gente haya sido capaz de construir esto? O sea, esas cosas existen, ahí están los edificios, ahí están las obras, ahí están las acciones trabajando. ¿Qué es lo que pasó? Y yo creo que lo que pasa es que todas esas personas en algún momento supieron preguntarle al Señor, oye, ¿es esto lo que quieres o no es lo que quieres? Porque también por otro lado he visto obras impresionantes, faraónicas, enormes, grandísimas, pero que luego se quedan sin vida, se quedan ahí, ¿verdad? Y son el proyecto de no sé qué. Se lo preguntamos al Señor. O sea, en algún momento hubo una pausa de oración sincera y decirle, Señor, ¿tú quieres esto? ¿Tú lo quieres así? ¿Cómo lo quieres tú? ¿A qué ritmo lo quieres tú? ¿De qué forma lo quieres tú? ¿Con qué alcances lo quieres tú? ¿Por qué de pronto puede haber acciones? No sé, el otro día conocí a una señora que es hermana del padre Pedro Opeka, que es un sacerdote que está en Madagascar y que de una zona que era un basurero terminó construyendo literalmente una ciudad. Pues no conozco al padre, ¿verdad? Pero me imagino que el padre, cuando tendría 10 años, 12 años, no sé si él ya tendría la idea genial de todo lo que iba a lograr hacer. Me imagino que no. Me imagino que él fue siguiendo paso a paso lo que el Señor iba poniendo en su corazón y de pronto aquello le trasciende por todos lados. La Madre Teresa de Calcuta seguramente no pensó que su obra iba a llegar a ser lo que fue. Ella nada más quería quitarle la sed a Cristo en los pobres. Juan Pablo II seguramente nunca pensó en que iba a llegar a ser lo que fue para la historia no solo de la iglesia sino de la humanidad, al menos en el siglo XX. No creo que lo haya tenido programado desde sus 5 años y haya dicho, el paso 1, paso 2, paso 3. No, fue diciéndole que sí a lo que Dios le iba poniendo por delante. ¿Cuántas obras maravillosas de Dios no estarán frenadas? ¿No estarán ahí como en pausa? Precisamente porque nosotros, que quizás somos los que el Señor quiere que realicemos esas grandes cosas, no hemos tenido una pausa de irle a preguntar a Él, Señor, tengo este deseo en mi corazón, ¿cómo quieres realizarlo tú? Quiero anunciar tu evangelio a la gente, ¿cómo quieres que lo haga tú? Y tú conduce esto, no yo, no según mis criterios, no según mi estrategia, no, tú dime cómo, Señor. Y yo te pongo lo que tengo, 5 panes y 2 pescados, eso, ahí está. Esta es mi miseria, ahí te la pongo, Señor. Y tú transforma eso en todo lo que tú quieras hacer. Si estás a punto de comenzar un proyecto de vida, estás a punto de casarte, o estás a punto de ser papá, de ser mamá, o estás a punto de abrir un negocio, o de empezar una obra para ayudar a los demás, un apostolado, o de seguir el camino de la vida consagrada, o de la vida sacerdotal. No tengas miedo, no tengas miedo. Nada más pregúntate, ¿qué es lo que el Señor qué deseo despertó en mi corazón?
¿Y qué es lo que el Señor me está pidiendo? ¿Y cómo quiere el Señor que esto se realice? Y lánzate con lo que tengas, así como, órale. Porque las obras que verdaderamente trascienden son las que son del Señor. Él sabe cómo alimentar no solo a 5,000 hombres más mujeres y niños, a 50,000 millones de trillones de todo el universo. Es Dios, es Dios. Preguntémosle más a Dios. ¿Cómo quieres tú que se realice esto? Que tengan ustedes un excelente inicio de semana. Pórtense muy bien. Bye bye.